ustedes ya bien saben sobre todos los fenómenos que están relacionados con luz. Pero nuestra concepción de luz ha venido cambiando desde hace mucho, mucho tiempo. Nos podemos remontar a los trabajos de Snell sobre la refracción, que abren paso justamente a la óptica moderna aplicada con la ley de refracción. Y aquí ya estamos hablando de 1621. Sin embargo, podríamos remontarnos un poco más atrás, porque Galileo ya usaba un telescopio. Luego, en 1665, encontramos los estudios de patrones de interferencia de Hooke. Y aquí, digamos que hay una primera idea de teoría ondulatoria de la luz. La idea es que la luz es un movimiento vibratorio rápido en un medio. Note, aquí hay una idea de que se requiere un medio, como todas las, o bueno, como la idea que se tiene de onda, que requieren un medio y que se debería estar propagando a gran velocidad. Entonces, desde antes de las ideas de Newton ya se pensaba en un modelo ondulatorio sobre la luz. Luego vino la óptica de Newton, el cual inicialmente estaba estudiando o consideraba los dos fenómenos, tanto el aspecto como corpuscular, como el aspecto ondulatorio. Sin embargo, a medida que él fue madurando en su investigación, se fue yendo hacia el lado de que la luz debería componerse de partículas discretas y abandonó ese modelo ondulatorio. Lo abandonó justamente porque él no podía explicar con ondas la trayectoria rectilínea que seguía la luz, porque veían la luz como ondas esféricas. Entonces él, digamos, se volvió como el padre de ese modelo corpuscular de la luz, y esas partículas corpusculares de la luz excitaban algo, un medio, y comenzaban a tener una concepción de éter, que era, digamos, ese medio en el cual la luz se propagaba. Posteriormente vinieron los trabajos de Huygens. Él ya dio una explicación de la reflexión y refracción de la luz, usando la teoría ondulatoria, y descubrió la polarización. Sin embargo, como teníamos al gran Newton, entonces la idea no tuvo gran aceptación porque estaba primero o estaba encima las ideas de Newton, que ya sabemos es el padre de la mecánica clásica. Entonces contaba con un gran prestigio y sus ideas fueron dominantes durante un buen periodo. Más adelante tenemos a Young, un médico, una de las mentes más brillantes que ha existido, y él justamente revivió la teoría ondulatoria y nos habla algo de un principio de interferencia, como dos ondas que básicamente van en la misma dirección interfieren entre sí y nos da un principio de interferencia. Más adelante, un puntillazo fuerte a la teoría, al modelo ondulatorio, lo da Maxwell, con la unificación de los fenómenos eléctricos y magnéticos, y él nos da una teoría completa, una teoría electromagnética, y lo que encuentra a partir de su teoría eléctrica, electromagnética, que es completa, es que la luz no es otra cosa más que una perturbación electromagnética en forma de ondas a través del éter. Entonces, aquí aún seguimos teniendo esa idea de éter, pero ya tenemos una forma, una concepción, un modelo teórico mucho más preciso de lo que se trata la luz, y es justamente la luz se compone o es una perturbación electromagnética. Incluso nos predice teóricamente la velocidad de la luz. Posteriormente, Hertz da confirmación experimental a la existencia de esas ondas electromagnéticas y básicamente nos dicen, tenemos la confirmación experimental que si hay onda, entonces tiene que haber medio. Y ese medio es el éter. Sin embargo,
ese éter debería tener algunas propiedades extrañas que ya comenzaban a incomodar a algunos científicos, y ese éter debería ser un medio que soporte vibraciones del orden de 10 a la 15 Hz, que sabemos que por ahí pueden rondar las frecuencias, y no solamente eso, tienen que soportar esas grandes frecuencias, sino también tienen que ser perturbaciones que viajan a la velocidad de la luz, a velocidad c. Entonces el éter tiene que ser, digamos, algo extraño que sirve de medio a través del cual viaja eh, nuestra propagación electromagnética, que es la luz. Pues bueno, algunos científicos se pusieron a tratar de buscar ese éter. Si hay un éter, entonces la Tierra tiene que estarse moviendo respecto al éter, y podemos tratar de buscar de alguna manera el movimiento relativo entre la Tierra y el éter. ¿Mm? Eso es el experimento de Michelson-Morley, que es un interferómetro. Sin embargo, como resultado de ese experimento, ellos realmente no encontraron tal movimiento relativo entre la Tierra y algún éter, y entonces ellos llegaron a la conclusión de que si es que existe dicho movimiento relativo, tenía que ser muy pequeño. Luego, como ya sabemos, para 1905 vino la teoría especial de la relatividad, y en esa teoría básicamente se descarta o se rechaza totalmente la idea de éter, y postula que la luz se propaga a través del espacio libre. No necesita ningún tipo de éter, y que la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente. En otras palabras, la velocidad de la luz es independiente del marco de referencia en el cual nosotros estemos viendo. Entonces, Einstein da un paso muy grande aquí y rechaza esa idea de éter y logra, digamos, explicar de forma satisfactoria los resultados encontrados por Michelson y Morley. Pero bueno, la cosa no termina acá. Nosotros vimos en el curso que Hertz, justamente el mismo que dio la confirmación experimental del modelo ondulatorio, también encontró el efecto fotoeléctrico. Y eso, digamos, más adelante dio lugar a la explicación de Einstein. Previo a la explicación de Einstein, nosotros tenemos radiación de cuerpo negro, estudiada por Planck, que da las bases básicas, digamos, o es el inicio de la mecánica cuántica. Entonces podemos decir que Planck, de lo que hemos estudiado, es uno de los padres de la mecánica cuántica, digamos, introduce la primera cuantización que podemos tener. Luego, con el efecto fotoeléctrico, también en 1905, ya cambia esa concepción que teníamos acá muy exitosa de Maxwell, con perturbación electromagnética, propagándose en el vacío, y ahora con Einstein, como lo vimos a lo largo del curso, lo que tenemos es una concepción de que la luz consiste de unos paquetes de energía. Estos paquetes de energía son fotones. Luego, como también lo vimos en muy buena parte del curso, la primera mitad del curso, viene toda esa parte de la formalización de la teoría cuántica, con trabajos de Broglie, en el cual dota a las partículas materiales también de una longitud de onda, digamos, también de un comportamiento ondulatorio, y adquirimos un entendimiento mucho más profundo de nuestro mundo microscópico. Y de esta teoría, como teníamos esa ambigüedad, la luz es onda, o la luz es materia, o es una partícula, perdón, no materia, o es una partícula. Entonces, digamos que con lo que nos quedamos es con la dualidad onda-corpúsculo, como nosotros lo vimos, y eso, digamos, queda de alguna forma establecido en esta relación que justamente nos une, como veíamos en el curso, esos dos aspectos: la energía, que es el aspecto corpuscular, igual a h nu,
Y ese nu, siendo la frecuencia, nos habla de los aspectos ondulatorios. Y la constante que nos une esas dos concepciones, esos dos enfoques, es justamente la constante de Planck, como nosotros vimos en el curso. Pero de estas cosas que hay acá, acerca, digamos, de la teoría de la luz, nos queda claro que algo está cuantizado. ¿Mm? Pero la pregunta de fondo podría ser, ¿la luz en sí misma está cuantizada? Aquí nos dice que la energía está cuantizada. Son paquetes de energía que son fotones, pero la pregunta es si la luz en sí misma está cuantizada. Para poder responder esta pregunta, en realidad, esta imagen no es suficiente y tenemos que ir un poco más allá. ¿Mm? Y nos podemos preguntar entonces cuáles son los principios fundamentales de la óptica. Pues, sea lo que sea, para poder responder esta pregunta, nosotros podremos decir que el principio más básico involucrado en la explicación de los fenómenos de la óptica, o en general, casi de todos los fenómenos, y digo casi porque tenemos dos grandes pilares que son la teoría cuántica y la relatividad general. Toda esa explicación de los fenómenos, eso se tiene que encontrar en los fundamentos de la teoría cuántica. Entonces, si hay un principio fundamental, ese principio básico fundamental debería encontrarse también en la teoría cuántica. Nosotros sabemos que la base de la teoría de la óptica es la teoría electromagnética. Ustedes ya vieron óptica ondulatoria. Y en la óptica, en la teoría electromagnética, nosotros tenemos, digamos, nuestras ecuaciones de Maxwell. Ahora, esto lo podríamos abordar desde un punto de vista clásico, que como les digo, es óptica clásica. Sin embargo, también podemos ir un poco más allá y tratar de hacer un enfoque desde un punto de vista cuántico. Y esto nos llevaría entonces a justamente la óptica cuántica. Esto no significa, por supuesto, que nuestra óptica clásica es incompatible con la cuántica o es inútil. No, simplemente la explicación clásica resulta ser, como se tiene o como se espera, una descripción aproximada de la descripción cuántica. Así como la mecánica de Newton es una aproximación de la mecánica cuántica. ¿Sí es claro hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en óptica cuántica, nosotros, bueno, básicamente nosotros lo que tenemos es que la luz es descrita por una perturbación electromagnética. Entonces, en óptica cuántica se estudian fenómenos que se entienden cuantizando el campo electromagnético que compone la luz. Eso es lo que básicamente vamos a hacer y es lo que vamos a hacer justamente hoy. Hoy o bueno, o en estas clases que vienen es cuantizar el campo electromagnético. Entonces, repito, la idea básica es que la luz se entiende como compuesta de campos electromagnéticos oscilantes. Entonces, la idea es cuantizar esos campos electromagnéticos. Básicamente, puede decirse que la óptica cuántica surge desde la concepción de fotón, pero estrictamente hablando, podemos decir que la óptica cuántica tiene su origen en los trabajos de Roy Glauber en 1963, quien da una formalización matemática a la teoría o a la cuantización del campo electromagnético. Y bueno, él más adelante obtuvo un premio Nobel en física. También en óptica cuántica se involucran todos aquellos fenómenos que tienen que ver con la interacción radiación-materia, en donde la interacción es cuántica. Entonces tenemos también interacción radiación-materia, pero en donde los efectos cuánticos son, digamos, dominantes. Aplicaciones de la óptica cuántica, sí, muchas y muchas.
Ya gracias, digamos, a la óptica cuántica, ya tenemos fuentes de fotones individuales, cosas que antes no eran posibles. Ahora también podemos emitir pares de fotones, los cuales se encuentran entrelazados. Hay algo en cuántica que se llama entrelazamiento cuántico. Digamos que las propiedades o lo que le sucede a una partícula afecta a la otra partícula y de esa forma estarían entrelazadas. También tiene aplicaciones en condensados de Bose-Einstein, manipulación de materia, también en información cuántica, hay mucha aplicación en criptografía cuántica. Entonces, digamos que este campo de la óptica cuántica es muy amplio. Y pues la idea de estas clases, como les comentaba, es hacer la introducción a la primera parte, que digamos es la parte más básica que hay, y es, vamos a cuantizar el campo electromagnético. ¿Alguna duda de esta primera parte? No, profe. Muy bien. Entonces, este, no los he dejado tomar nota. No sé, toman captura pantalla o toman nota hasta acá, chicos, por favor, y me avisan. Pues, bueno, de mi parte yo estoy tomando capturas, entonces, Sí, no sé, mis compañeros, si quieran copiar o escribirlo todo. como gusten, chicos. Bueno, yo sí estoy tomando notas, pero voy bien al ritmo que está bajando, entonces no sé. Muy bien. Hoy sí llegaste temprano, Cristian. Sí, así. Es que no había O tráfico, llegaste profe. 4 paradas Sí. después. Ok. Bueno, pues, ¿esta ya la tienen? Bien, Sí, profe. Muy bien. Esta, esta también. sí. Muy bien. Sí. Ok. Y esta. Ah, sí. Bien. Muy bien. Bueno, entonces comencemos. ¿Mm? Ahora vamos a ver ondas de luz y las vamos a ver como osciladores clásicos. ¿Mm? Y lo que vamos a tratar de hacer es una conexión o relacionar de alguna forma eh, a la luz con osciladores armónicos. Nosotros sabemos muy bien que la luz es una onda y como todos los fenómenos ondulatorios presenta oscilaciones. ¿Ja? Y entonces esas oscilaciones de alguna forma nosotros justamente la podemos relacionar con osciladores armónicos. Entonces, justamente eso es lo que queremos hacer. Vamos a ver cómo tratamos de lograr eso. Y la idea básica, la idea fundamental hacia lo que vamos a apuntar, es a mostrar que las ecuaciones de movimiento de onda de la luz son equivalentes a las ecuaciones de movimiento de un oscilador armónico. Esa es la idea. Entonces, vamos a revisar rápidamente cuáles son las ecuaciones de movimiento de un oscilador armónico. Entonces, supongamos que tenemos un oscilador, el cual tiene una masa K, una masa M, perdón, y tiene una constante de oscilador que es K, y entonces podemos definir una frecuencia angular, que es raíz de K sobre M, como nosotros ya hemos visto. Y teniendo esto, nosotros tenemos nuestra definición de impulso, que es masa por velocidad, y a su vez nosotros tenemos la derivada temporal del impulso, que viene siendo, siempre que la masa sea constante, sería masa por aceleración. ¿Mm? Es decir, fuerza. Pero nosotros tenemos que para un oscilador eso es menos K por X. Con K, repito, la constante del resorte. Utilizando la frecuencia, elevándola al cuadrado, yo puedo despejarla acá y entonces escribir esta ecuación como menos omega al cuadrado por X. Por lo tanto, noten que de acá yo puedo escribir esto, ya habíamos hablado de esa notación, ¿no?
que siempre que tenemos derivadas temporales lo puedo escribir como x punto, o punto, poner un punto arriba. Entonces de aquí yo puedo despejar la velocidad y escribir x punto o velocidad como el impulso dividido en la masa. Y de aquí yo tengo p punto, que sería igual a menos la masa, la frecuencia angular y nuevamente la distancia o la posición. Y estas serían mis dos ecuaciones fundamentales. Bueno, aquí tengo mis definiciones de x punto y p punto, que ya, como hemos hablado, corresponden a derivadas temporales. Estas dos serían mis dos ecuaciones fundamentales. Ahora, algo que hay aquí, en realidad, lo que tenemos, noten que las velocidades no aparecen por ningún lado, lo que aparecen son el impulso. Estas que están aquí, en realidad, son las ecuaciones de Hamilton. Cuando nosotros estamos hablando de Newton, estamos hablando de esta ecuación. Pero en las ecuaciones de Hamilton, ya tenemos que el impulso y la posición son dos variables independientes, y estas son las ecuaciones de movimiento en una teoría hamiltoniana. Noten que x punto es proporcional al impulso y a su vez p punto es proporcional a la posición. Eso me define las ecuaciones de movimiento para un oscilador en la teoría hamiltoniana. Ahora, nosotros podemos verificar que la solución de esta ecuación, como ya lo hemos visto, tiene que ser algo oscilatorio, y entonces la puedo escribir como una cantidad x0 que no depende del tiempo por una parte ondulatoria que involucra a la frecuencia. A su vez, como yo tengo que el impulso es masa por derivada temporal de la posición, puedo derivar esta expresión, que sería este el resultado de la derivada, esto definirlo como un P0, y escribir mi solución para el impulso como en 4. Ahora, nosotros también sabemos que la energía del oscilador, como lo vimos en el curso, es simplemente la suma de dos términos, es la parte cinética, que esto es en otras palabras un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero ya sabemos que esa parte de la velocidad al cuadrado podemos escribirla mediante esta expresión como un p cuadrado, entonces esta sería la parte de la energía cinética, y este es el término de la energía potencial. Cuando yo tengo potenciales independientes del tiempo, simplemente esto que está aquí resulta ser el hamiltoniano de la teoría. Bueno, aquí tengo K, entonces ya hemos visto que K lo puedo escribir despejándolo de aquí como m por omega, entonces finalmente lo podemos ver de esta forma. Esto, como les decía, corresponde al hamiltoniano asociado a la formulación, y el hamiltoniano no es otra cosa que una función que resulta de la energía cinética más la energía potencial. Eso en un caso muy particular, no en la forma más general. En general, eso es una transformación que hay de otra cosa que se llama el lagrangiano. Pero por ahora es suficiente con que tengamos de que este es el hamiltoniano, el oscilador armónico. Y si ustedes notan, si yo tomo la derivada del hamiltoniano con respecto a P, ¿qué es lo que me da? Este término es 0, y lo que me quedaría es que saca un 2 y me queda un P, y ese 2 cancela a este término, entonces me quedaría P sobre M. Noten que es este término de acá. Entonces la derivada de H con respecto a P es justamente esta ecuación de movimiento que da X punto. Ahora, si lo que hago es calcular la derivada de H del hamiltoniano con respecto a X, ¿qué es lo que me da? Esto es 0 porque son variables independientes en la teoría hamiltoniana, y baja un 2, entonces se cancela el 1/2, y me quedaría m omega cuadrado x. Es justamente el término que está acá. Pues bien, la derivada del hamiltoniano con respecto a x es menos p punto. Y esas son las ecuaciones de movimiento de la teoría hamiltoniana. Y por eso este es el hamiltoniano. Resultan, estas son, digamos, las ecuaciones, estas
esto lleva a estas ecuaciones de movimiento 1 y 2. En la teoría hamiltoniana, uno lo que hace es que ya no tiene esta segunda derivada, pero en donde solamente había una ecuación, que esta sería la ecuación de movimiento, pero el precio que paga es que ahora tiene dos ecuaciones de movimiento, ¿vale? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces nuestra tarea básica y fundamental va a ser justamente encontrar cuáles son los correspondientes X y PX para una onda electromagnética. Entonces, puesto que nosotros tenemos la onda, y la onda es justamente una propagación de campos eléctricos y magnéticos, entonces tenemos que ir a las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que nos rigen el comportamiento de estos campos eléctricos y magnéticos. Entonces las ecuaciones de Maxwell, estoy seguro que ustedes las conocen súper bien. Aquí tenemos la ley de Gauss, D es el desplazamiento eléctrico, Rho es la densidad de carga en el punto. Luego tenemos la divergencia del campo magnético, que es igual a cero, eso se llama, como ustedes bien saben, ley de Gauss. Luego tenemos el rotacional del campo eléctrico, que también sabemos es menos la derivada temporal del campo magnético, ley de Faraday. Y luego tenemos el rotacional de la intensidad de campo magnético, que es igual a la corriente también en el punto, más la derivada temporal del desplazamiento eléctrico, y es conocido como ya sabemos, ley de Ampère. Entonces, estas son las fabulosas leyes de Maxwell, que a propósito, originalmente no fueron escritas así, ya fue un poco más adelante, que ya las escribieron en esta forma compacta, creo que inicialmente eran alrededor de 20 ecuaciones. Ok, entonces, antes de continuar, ¿ya tienen captura de lo que va? Sí, profe. Ok, hasta aquí hay captura. Sube tantito la. Ok, entonces, tomen captura de este y ya lo adelanto un poco. ¿Ya? Ok, y tomen captura de este, o tomen nota como gusten. Listo. Tomen nota de este, por favor, o captura. ¿Ya? Sí, pues, Muy bien. Ahora, luego si nosotros tenemos un medio isotrópico, entonces sabemos de que hay una relación entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico, y simplemente esta sería la relación en donde tenemos este epsilon 0 como la permitividad eléctrica y el epsilon r como la permitividad relativa. Análogamente tenemos relaciones para la intensidad, para el campo magnético o inducción magnética y la intensidad del campo magnético
Y aquí el mu, 0, es la permeabilidad, o sí, permeabilidad magnética, y mu r es la permeabilidad magnética relativa. En el espacio vacío, nosotros tenemos que este mu r es 1 y por lo tanto, esta relacioncita la podemos escribir como en 11. Ahora, veamos ondas electromagnéticas, cómo es que surgen, que también estoy seguro que esto, digamos, lo han visto. Ahora consideremos de que no hay cargas libres, de modo que en el punto tenemos que la densidad vale 0. También vamos a anular corrientes, de modo que en el punto J vale 0. Y vamos a utilizar las relaciones 10 y 11 para simplificar estas ecuaciones, de modo que todo lo vamos a escribir estas ecuaciones que están acá, todas las vamos a escribir solamente en términos de E y B. Es decir, aquí vamos a tener, si lo escribí, simplemente el campo eléctrico. Este término sale como constante, entonces lo podemos quitar de la expresión. Luego ya tendríamos la del campo magnético. Esta ya estaba escrita de esta forma. Y este término, aquí ya teníamos la de H, entonces nos va a sacar un mu 0 dividiendo, el cual posteriormente lo podemos pasar al otro lado. Adicionalmente tenemos el desplazamiento eléctrico acá, entonces tenemos que emplear aquí también esta expresión. Y finalmente esas ecuaciones de Maxwell, todas escritas solamente en términos de E y B, toman la forma de 12, 13, 14 y 15. ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el rotacional de 14. Entonces tomo el rotacional a este lado, como está aquí, y lo tomo también, o sea, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Pero esta cosa es una derivada espacial, esto es una derivada temporal, entonces las puedo intercambiar y me quedaría la derivada temporal del rotacional del campo magnético. Pero, por otro lado, yo tengo de 15 el rotacional del campo magnético y este mu 0 lo puedo pasar a multiplicar y entonces mi rotacional del campo magnético entonces es una derivada, es proporcional a una derivada temporal del campo eléctrico y lo que tengo que hacer es sustituirlo acá. Como tengo una derivada temporal y otra derivada temporal, entonces me queda segunda derivada temporal del campo eléctrico. Entonces me queda aquí el rotacional del campo eléctrico igualado o proporcional a una segunda derivada del campo eléctrico, como en ecuación 16. Pero ahora veamos cuál es ese lado izquierdo que tenemos aquí en la ecuación 16. El rotacional del rotacional lo podemos ver como el gradiente de la divergencia menos el laplaciano aplicado sobre el campo eléctrico. Ahora, nosotros tenemos la ecuación 12 que nos dice que la divergencia o del campo eléctrico es 0, ya que hemos tomado ρ igual a 0, y por lo tanto este término simplemente se cancela y lo único que nos va a quedar es el laplaciano aplicado sobre el campo eléctrico, es decir, ecuación 17. Luego lo que hacemos es sustituir 17 en 16 y con lo que me quedo es con esta ecuación. Aquí puedo cancelar este signo menos y este signo menos y quedarme simplemente con la expresión dada como 18. Aquí lo que tenemos es justamente una ecuación de onda, ¿no? El campo eléctrico. Y esa onda tendría, como esa ecuación de onda, nosotros podemos leer que este término que está aquí tiene que ser igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado. Ahora, si nosotros tomamos epsilon r igual a 1, entonces esa velocidad, sacando raíz, solamente me quedaría el mu 0, epsilon 0, nos da justamente la velocidad de la luz. Y eso nos lleva justamente a que las ondas que tenemos para la descripción del campo de la luz son ondas
electromagnéticas que son transversales, que se componen de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Y aquí hay algo importante, ¿no? Y es justamente que estas ondas son transversales, es decir, están oscilando en dirección perpendicular a la propagación de la luz, y eso es algo que es distinto de justamente las primeras concepciones que nosotros teníamos de la teoría ondulatoria de la luz, ya que antes de Maxwell, sí, como les había dicho, ya había una teoría ondulatoria de la luz, pero la concepción era que la luz era una onda no transversal, sino longitudinal. Entonces, esto digamos que es eh, una de las aclaraciones que hace la teoría electromagnética, que la luz no es una onda longitudinal, sino es una onda transversal, que como estamos viendo, entonces se compone de campos eléctricos y magnéticos, los cuales tienen un comportamiento oscilatorio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, por favor. Muy bien. Entonces, por favor, tomen captura o nota hasta este punto. Yo subirle un poquito más. Claro que sí. No me dices hasta dónde. Sí, desde donde dice un medio isotrópico. No te escucho bien. ¿Dónde dice qué? Desde un medio isotrópico. Sí. Entonces, supongo que esta también completa, sí, necesitan captura. Ya la tienen, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Esta parte también. Sí. Flojera, ¿eh? ¿Perdón? Así que sí, tiene flojera. Oh. No, me espera un día muy largo. No puedo darme el gusto, el lujo de tener flojera. Ujú. Ok. Supongo que toda esta parte ya lo vieron en sus cursos de óptica ondulatoria. ¿Sí? Sí, más o menos. Sí, algo, ¿no? ¿Cómo, Ok. cómo que No más o me, menos? bien, digamos, un resultado final. Así que la derivación completa. No vieron la derivación completa, es fundamental. O sea, es la primera vez que ven cómo No, salen sí, los... no, sí, sí la vimos, sí la vimos. Ah, yo sí iba a decir, porque pues esto es fundamental, ¿no? Solo no la recordamos. Eso yo creo. Sí, a veces eso pasa, ¿no? Pero bueno, la derivación de que sale onda, como se dan cuenta, son 2 pasos. No, mentiras, 3 pasos. Bueno, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que tenemos el campo eléctrico EX de una onda electromagnética, la cual se va a encontrar polarizada a lo largo de la dirección X, y se va a encontrar esa onda encerrada dentro de una cavidad que tiene dimensión L. A ver, explico. Entonces supongamos que tenemos una cajita del lado L, tenemos en el interior una onda electromagnética y esa onda electromagnética decimos que está polarizada en la dirección X. Todo lo que me están diciendo de forma sencilla es que el campo eléctrico se encuentra oscilando a lo largo del eje X. Punto. Eso significa fácil. Entonces, ese vectorcito que nosotros tenemos de E simplemente va a tener o va a ser
un EX en la dirección Y, si nosotros llamamos Y a esa dirección o a ese vector unitario que se encuentra a lo largo del eje X. Y además, nosotros vamos a suponer que la longitud de onda es lambda, la notación que siempre hemos venido utilizando, y que esa onda se propaga a lo largo de la dirección del eje Z, como se muestra tal cual en el dibujo. Entonces, bajo esta suposición de que nosotros tenemos un campo eléctrico oscilante a lo largo del eje X, vamos a reducir esta ecuación. Noten que esta ecuación es en general, en el espacio tridimensional, pero ya tenemos una dirección ahora establecida para el campo eléctrico. Entonces ya el nabla, que es un nabla que aplica en 3D, ya pasa a ser un nabla que no es en 3D, sino es una segunda derivada a lo largo del eje Z. Justamente porque el campo eléctrico se está propagando, o bueno, la onda se propaga a lo largo del eje Z. Entonces, esa ecuación de onda se va a reducir a la forma de 19. Aquí ya tomamos ese epsilon sub r igual a 1. La solución de esta ecuación, que se encuentra aquí en 19, se puede escribir como en 18. Tenemos, digamos, la solución es justamente encontrar quién es este R que se encuentra acá. Y es una cosa que tiene que depender tanto de la posición como del tiempo. Entonces tenemos un término que vamos a ver como constante y tenemos aquí una parte oscilatoria en la posición y una parte oscilatoria en el tiempo. Epsilon 0, que es constante, es justamente la amplitud de oscilación de esa componente del campo eléctrico, que es la única componente en este caso. K es el número de onda, el cual nosotros conocemos muy bien, hemos venido manejando a lo largo del curso, es 2pi sobre lambda, y omega es la frecuencia angular. Ahora, si nosotros sabemos de que el campo eléctrico se encuentra oscilando a lo largo del eje X, entonces es de esperarse que el campo magnético se encuentre, ya que es perpendicular, se encuentre oscilando a lo largo del eje Y. No va a estar a lo largo del eje Z porque pues en esa dirección es que se propaga la onda y este va a oscilar de forma perpendicular a la propagación. Entonces, de hecho, consideremos este campo magnético con una componente BY solamente y consideremos nuestro campo eléctrico y tenemos esta ecuación de Maxwell dada por el rotacional del campo magnético y la derivada temporal del campo eléctrico. Entonces, hagamos este rotacional que se encuentra acá. ¿Sí lo ven? En ese rotacional, lo que voy a introducir, lo voy a calcular aquí. Entonces yo tengo mis vectores unitarios, vector unitario en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Tengo que poner el operador nabla, que sería este, y luego tengo que poner mi campo magnético, el cual estaría solamente en dirección J. Entonces sería 0 en X, el BY en J y 0 en K. Para calcular este producto cruz de este nabla, entonces lo que tengo que hacer es justamente el determinante de esta cantidad, y de ese determinante, lo que me queda, noten que sería este con este pues es 0, menos este aplicado sobre este, el cual me da este término. Más, en la dirección J, noten que sería este por este, menos este por este, es decir, no hay nada. Y luego, en la dirección K, sería este término cruzado, este derivando a BY, menos este término cruzado, y ahí no hay nada. Pero la derivada de X con respecto a BY, pero es 0 justamente porque BY solamente depende de Z y de T. Entonces, este término es un 0 grandote y lo único que me va a quedar de este rotacional es justamente este término que está acá,
menos la derivada parcial de BY con respecto a Z. Esta es la que vamos a llamar ecuación asterisco. Ahora, por otro lado, nosotros lo que tenemos es justamente el lado derecho de la ecuación. Pero ese lado derecho de la ecuación involucra la derivada total, la derivada temporal, perdón, el campo eléctrico. Entonces tenemos que calcular esa derivada. Pero nuestro campo eléctrico solamente tiene componente a lo largo del eje X, entonces la derivada del campo eléctrico simplemente va a ser derivada temporal de esa componente a lo largo del eje X. Entonces ya tenemos ecuación asterisco y ecuación 2 asterisco, y lo que tenemos que hacer es sustituir asterisco y doble asterisco en 19. Noten que este es rotacional, entonces se convierte en menos esta cantidad, es decir, esto. Aquí estoy omitiendo esa dependencia justamente en Z. Y del otro lado, entonces, toda esta derivada simplemente se convierte en la derivada de esa componente X, es decir, esto. Tengo cosas que, como era de esperarse, ya que están bien definidas, que me dan justamente a lo largo del vector unitario Y. Si aquí me hubiera quedado a lo largo del vector unitario J, esto simplemente cada cantidad sería un 0. Pero como las dos están a lo largo del mismo vector unitario, entonces puedo quitar mi vector unitario e igualar componentes de esas cantidades y me quedaría con esta ecuación. Esta ecuación lo que me está diciendo es que la derivada de BY con respecto a Z es justamente este término constante que ya tenemos acá, pero adicionalmente me dice que es la derivada temporal de esa componente EY, o X del campo eléctrico, pero nosotros ya teníamos una expresión para esa componente X del campo eléctrico que es justamente dada por 18. Es decir, que con esta ecuación yo lo que puedo determinar, lo que puedo encontrar es justamente quién sería BY. Y lo que esa ecuación 20 implica es que BY tiene la forma de 21. Y aquí se hace la definición de que B0 es igual a epsilon 0 sobre C. ¿Podemos verificar de que justamente esa es la solución? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que sustituir 21 en 20 para ver que efectivamente este BY sí tiene la forma, o esta forma sí cumple esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente eso. Tengo mi ecuación, que es menos la derivada parcial con respecto a z de BY, entonces ese sería el lado izquierdo, entonces tengo que tomar derivada parcial respecto a z de lo que llamé BY, es decir, este término que está aquí. Este término. Luego tengo el mu0, el epsilon 0 y derivada temporal del campo eléctrico en X, pero para ese campo eléctrico en X tenemos esta expresión. Entonces tengo que calcular esas dos derivadas. Derivando el lado izquierdo, tengo que hacer derivada con respecto a Z, entonces B0 me queda tal cual. Luego me queda aquí un coseno, pero derivada coseno, menos seno, y aquí yo tenía un menos. Entonces con ese menos se cancela y me queda un más. Y además me saca la derivada interna una K y me queda el seno. Luego la parte temporal queda tal cual. Entonces ya tengo mi derivada al lado izquierdo. Luego por el lado derecho tengo mis términos constantes. La derivada pasa de largo aquí, pasa de largo acá y solamente aplica hasta ese término porque es derivada temporal. Entonces me saca la frecuencia que me queda acá. Este término había quedado tal cual y derivada de seno coseno. Entonces me quedan estos dos términos. Entonces, noten ustedes que justamente la parte que es funcional, que es no constante, se cancela porque es idéntica en los dos lados de la expresión, de la ecuación. Este seno se cancela con este coseno se cancela con este, y lo único que me queda es la parte de las constantes.
este término y este término. Es decir, aquí me quedó un K por un B0, y luego a este lado me quedó mu0, epsilon0, la frecuencia, y esta amplitud del campo eléctrico. Pero nosotros hemos dicho que este B0 es esta cosa que está aquí, es E0 sobre C. Entonces la sustituyo, como se muestra acá, y por lo tanto, este E0 se cancela con este, y lo único que me va a quedar es K sobre C, de este lado, y luego de este lado, ¿qué es lo que me quedaría? Esta expresión, pero, perdón, este ya no, este se cancela, pero esta cosa que está aquí se relaciona con la velocidad de la luz. Mu0 por epsilon 0 es 1 sobre c cuadrado, entonces esto lo sustituyo por 1 sobre c cuadrado. Y lo único que me quedó es ese 1 sobre c cuadrado y la frecuencia, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Noten que yo tengo una c, y aquí tengo una c cuadrada, entonces esta c se cancela con una de las c cuadradas y me quedaría omega entre c. Ahora, ¿esta relación tiene sentido? Pues veamos. Yo sé que el número de onda que me quedó acá es 2pi sobre lambda, pero yo puedo multiplicar y dividir por la velocidad de la luz. Ahora, entonces este término lo voy a dejar tal cual, 2pi sobre c, y este término nosotros sabemos que es la frecuencia. No, pero la frecuencia por 2pi es igual a la frecuencia angular. Entonces eso que está aquí es justamente omega sobre c. Entonces la ecuación es totalmente correcta porque eso fue lo que nos salió. Omega entre c. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Todo Ok. bien. Ok, entonces, en resumidas cuentas, ya lo que tenemos es justamente la solución, para este caso, de la parte del campo eléctrico, que es una cosa que está propagándose, digamos, a lo largo del eje Z. Perdón un segundo. Y depende temporalmente, son cosas que son oscilatorias. Es para el campo eléctrico, y también tenemos la expresión análoga correspondiente para el campo magnético, que justamente es esta expresión que también tiene dependencia en Z y es oscilatoria en, en la parte temporal. Entonces, oscilatoria tanto en parte espacial como parte temporal. Entonces, me regreso para que tomen nota o captura de pantalla de esto. No recuerdo hasta dónde estábamos. Creo que estábamos, lo último que vimos o capturaron fue hasta acá, ¿no? No, Un poco más arriba. bueno, es que bueno, yo voy tomando conforme va saliendo, pero no sé mis compañeros. Sí, la última captura fue de esto. Ok, entonces, creo que aproximadamente desde aquí, ¿no es cierto? Correcto. Ok, ¿ya tienen captura ahí? Yo sí, profesor. Muy bien. Entonces, tomen captura aquí, por favor. Bien, listo. Perdón. Tomen captura aquí, por favor. Listo. Y esta sería la parte de la demostración. Y tomen captura aquí, por favor. Sí, profesor. Ya.
¿Alguna duda hasta este punto, chicos? No, profe. Ok. Soy mucho más ordenado en mis notas que en el pizarrón, ¿sí notan? Pero me Ok. gusta más en presencial. ¿Perdón? A mí me gusta más la clase en presencial. A mí también. Ok, bueno. Ya vamos alrededor de 5 páginas y ya faltan 10 para las 10. Sí, yo creo que está aquí y continuamos mañana, ¿vale? Perfecto, profesor. A la Ajá. misma. Sí, profesor. Bueno, que tengan buen día, chicos. Igualmente, profe. Igual. Éxito. Igualmente. Bueno, saludos.